Virreinato de la Nueva España. Bueno, voy a seguir explicando. La población en la Nueva España se dividía en español peninsular, criollos, mestizos, indígenas, negros, castas. Miren, los que estaban en la cúspide de la pirámide eran los españoles, los criollos. Luego seguían mestizos, los indígenas, los negros y las castas. Una forma de gobierno era el cabildo. Aquí estaba, digamos, el presidente municipal. Acuérdense que había pueblo de indios y pueblo de españoles, pero en ambos había un cabildo. El cabildo era la máxima autoridad de gobierno. Otra institución era la iglesia. Habían dos tipos de clero. Clero quiere decir sacerdotes, clero regular y clero secular. Clero secular, quiere decir, eran los que estaban en las iglesias, como los sacerdotes, obispos, arzobispos, y el clero regular eran los que estaban en los conventos, eran los monjes, como los dominicos, franciscanos, jesuitas. ¿Sí? Entonces la diferencia es clero secular, los que estaban en las iglesias, y los clero regular, los que estaban en los conventos, los que tenían una regla. Las órdenes religiosas de la Nueva España pues eran los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, agustinos, clarisas. Había órdenes de puros hombres y órdenes de mujeres. Espero que me estén escuchando y que estén viendo. Bueno, miren, esta es una escena de la vida cotidiana de la Nueva España. Aquí podemos ver también las actividades que hacían comúnmente en la vida cotidiana los habitantes de la Nueva España. Bien, entonces voy a continuar. Luego tenemos la desigualdad social y el colonialismo. Acuérdense, el colonialismo viene de la palabra Cristóbal Colón, que era cuando las personas vivían una invasión. Aquí tenemos la nobleza de la Nueva España, la gente rica, los peninsulares, los españoles. Luego tenemos las castas en la Nueva España. ¿Quiénes eran las castas? Pues eran esos grupos de personas que estaban constituidos por negros, por mestizos, por mulatos, ambos. Sí, eran las diferentes formas en que se dividía la sociedad. Estaban pues los ricos y digamos las castas. ¿Qué son las castas? Diferentes tipos de población, mestizos, negros, criollos, indígenas, mulatos, ambos. La división social en estamentos provocó grandes desigualdades. Había muchos grupos sociales, los que ya les mencioné. Estas diferencias son la base de muchas ideas de discriminación hoy día. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense bien, en la Nueva España vinieron muchos negros que trabajaban en las minas, en plantaciones de café, de plátano, en las plantaciones de azúcar, y eran los esclavos. Estaban al fondo de la base piramidal de la sociedad. Aquí tenemos a los indígenas que hacían otras actividades. Como los negros eran más fuertes que los indios, lo utilizaban en trabajos más bruscos, en trabajos pesados. Y aquí vemos la descendencia de los indígenas, que actualmente pues tienen mucho grado de pobreza, desnutrición y que no tienen alcance mucho de los servicios que algunos de nosotros gozamos. Aquí tenemos una comunidad de triquis. Ellos son indígenas de la sierra de Oaxaca, en la parte este. En Oaxaca hay muchos grupos indígenas. Pues tenemos esta herencia, ¿no?, que viene de la colonia, la vamos a tener aquí. Indígenas en Chiapas, en Oaxaca. Ellas son niñas triquis. Ellos les gusta mucho cantar. Bien, entonces fíjense bien, dentro de esas instituciones vamos a ver que existían en la Nueva España principalmente esa división social entre los ricos y los pobres. Vamos a tener que como una institución muy poderosa estaban los cabildos. Allí estaba el presidente municipal, allí estaba concentrado lo que era el poder ejecutivo, judicial y legislativo de los pueblos. Habían dos tipos de pueblos, pueblos de indios y pueblos españoles. Hay una pregunta ahí en el cuadernillo que dice qué son los cabildos. Pues el cabildo es una forma de gobierno donde el presidente municipal, él era el que dirigía toda la población. Entonces tenemos como instituciones el cabildo, la iglesia, y la iglesia a su vez tenía diferentes órdenes religiosas. ¿Esas órdenes religiosas para qué servían? Pues fíjense, ahí en las imágenes podemos ver que las órdenes religiosas
educaban a los indígenas, los bautizaban, les enseñaban las letras, es decir, iban a ellos como ir a una escuela, pues les enseñaban el catecismo, a leer, a escribir, les enseñaban el castellano y existían diferentes tipos de órdenes religiosas. Estos de la izquierda son franciscanos y estos de la derecha son jesuitas. Bien, miren, a ver muchachos, hasta aquí alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, entonces en resumen es la sociedad de la Nueva España, la división de los grupos sociales: españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros y castas. Los que tenían mayor poder en la Nueva España eran los españoles. Luego le seguían los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos en América. Los mestizos, hijos de indio con español. Luego los indígenas, que ellos eran los descendientes directos de los habitantes originarios. Los negros, que eran traídos de África. Y después las castas. ¿Qué son las castas? La unión de los de arriba. Toda esta mezcla de personas, pues daban las castas. ¿Ok? Y la función de la iglesia, ¿cuál era? Pues la iglesia también tenía propiedades, tenía templos, tierras, cultivos, y eso, una parte era para ellos y otra parte era para el gobierno. Ellos se encargaban de la educación, de la doctrina, de enseñarle todo a los indígenas. Y sobre el aspecto de la vida social, pues en la vida cotidiana vamos a ver que las castas se encontraban en las ciudades, pero que había ciudades donde la mayoría de la población era indígena y había ciudades donde la mayoría de la población era mestiza. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo estas personas están comprando y vendiendo aquí en el mercado. Esto es parte de la vida cotidiana de la Nueva España. Ahí vemos cómo están ellos comprando y vendiendo. Si se fijan en la forma de vestir, cómo se vestían las mujeres. En el centro y sur del país utilizan mucho la falda y la utilizaban en aquel entonces. Y en la actualidad ya se utiliza más la mezclilla. Siempre cuando vean ustedes un tema de historia, vayan pensando. Piensen cómo era el pasado y cómo es el presente. Y pues todo esto, miren, de la clasificación de la sociedad, todo esto de españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros, castas, tienen que ver con esta desigualdad social de que unos pocos son muy ricos y otros son muy pobres. Y esto que ocurría en la Nueva España ocurre hoy día y es base de la discriminación social. Hoy día pues existe mucha discriminación hacia la gente pues negra, morena, indígena. Eso sería la clase. Traté de poner algunos temas que tienen que ver con su actividad, la 8 y la 11 de su cuadernillo. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, ¿tienen alguna pregunta? Esas serían las diapositivas. Ahora para ponerle participación, voy a buscar aquí dejar de compartir. A ver. Si tienen alguna duda, jóvenes. Bien, ¿alguien que guste participar? Dice, los de raza negra eran los más pobres. Sí, las castas, los negros y los indígenas eran los más pobres. Y los que tenían mayor riqueza eran los españoles, los que venían de España y vivían aquí en la Nueva España. Y luego seguían los criollos. Bueno, ¿alguien más? Pueden activar su audio o escribir ahí en el chat. Bueno, a ver. Dice, los criollos eran hijos de españoles. Sí, así es. Los criollos eran los hijos de españoles. Aquí les voy a ir contestando uno por uno. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. Y las castas eran las combinaciones. Los que tenían más poder eran los españoles que vivían aquí. Pero los criollos tenían un cierto resentimiento. ¿Por qué? Porque los criollos decían, somos hijos de españoles, pero no nos tratan bien, nos tratan como inferiores. Fíjense, los que tenían el mayor poder eran los españoles.
Pero si los españoles tenían hijos aquí, les llamaban criollos y tenían menos poder y eso hizo que ellos se molestaran, no les gustara, pues decían, oye, pues si nosotros somos hijos de españoles, somos blancos, venimos de, nuestros papás son de España y nos tratan menor, pues eso es lo que ocurría, que en la pirámide los de mayor importancia eran los españoles. Y como dice Luis, sí, las casas eran estas combinaciones, pues mulatos, zambos, salta para atrás, dentro del aire, eran diferentes combinaciones de gente que se casaba entre ellos, pues un negro con una india salía mulato, un negro con una blanca salían zambos, es decir, esas eran las diferentes combinaciones que habían en la Nueva España. Y por eso aquí en la actualidad tenemos una combinación de muchos tipos de colores entre las personas. Finalmente todos somos personas, ¿no? Pero es una forma de ver a la sociedad. Sí, los negros eran esclavos, eran esclavos. Algunos escaparon, pero eran contratados principalmente en las minas. Pregunta Dulce, ¿los españoles abusaban de su poder? Sí, sí, porque fíjense, ¿quién era el presidente municipal? ¿Quién era el gobernador? ¿Quién era el virrey? ¿Quién era el arzobispo? Nada más los españoles. Los criollos no podían acceder a los grandes puestos. Los criollos podían ser sacerdotes, podían tener un comercio, pero hasta ahí nada más. Pero los ricos, los que tenían todo el poder, eran los españoles. Y en cambio los criollos no, y eso provocó un sentimiento de enojo pues, a los criollos, porque los criollos decían, pues nosotros somos como españoles, pero no tenemos tanto poder, y eso les enojaba mucho. El cabildo, ¿qué es? Bueno, el cabildo es una forma de gobierno, hagan de cuenta como la presidencia municipal. Está el juez, está el alcalde, perdón, el alcalde o presidente municipal que él gobierna en todo el municipio. Entonces, eso es el cabildo, es una forma de gobierno en la cual la máxima autoridad es el alcalde o el presidente municipal, porque fíjense, ese concepto de municipio viene de España. Allá en España lo implementaron. En España estuvo el cabildo y cuando vinieron los españoles y aquí crearon el virreinato de la Nueva España, aquí crearon el cabildo. Entonces el cabildo eso es una forma de gobierno. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya les hablé de la iglesia, de las castas. Y ahora esa división, esa desigualdad entre que los españoles tenían mucho poder y los mestizos poco, casi nada, y nada, los indios y los negros, esa discriminación hasta hoy día todavía se da. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, Carla, ¿alguna pregunta, Carlita? Dice, pregunta Dulce, ¿las niñas de África no eran obligadas a nada, a un tipo de maltrato por ser de raza negra? Sí, sí, de hecho sí. Ahorita que, antes de que se me olvide, voy a ponerles un video sobre la danza del venado, porque tiene que ver con esta herencia prehispánica. Ok, Carla, está bien. Fíjense bien. Sí, las niñas de África eran obligadas, como casi todos, las indias y las niñas de África sufrían mucho maltrato, tanto físico, las hacían trabajar mucho, había abuso laboral, abuso sexual, todo ese tipo de abuso había entre la población negra, porque la población negra la miraban ellos como animales, como siempre animales. Ahorita voy a buscar unas diapositivas que les había preparado para mostrarles también los diferentes tipos de discriminación, nada más que en la que les proyecté no vienen esas imágenes. No sé si tengan ustedes alguna otra participación, alguna pregunta, Luisa. Bueno, aquí estoy, voy a buscar, tenía aquí una diapositiva sobre, muy bien, una diapositiva sobre la sociedad. Bien, dice Alondra que no tiene preguntas. ¿Alguien más tiene dudas? Ok. Bien, mire, voy a pasarles un video corto sobre algo más sobre la herencia prehispánica. Voy a compartirles pantalla. Espérenme un poquito para abrir aquí donde tengo el video. Sí, miren, esta etapa de la Nueva España, vamos.
Ajá, fíjense, lo que pregunta Dulce respecto a la forma de vestir en la época colonial, pues en esa época más que obligarles, lo que ocurría era que como en el centro y sur del país hace mucho frío, pues ahí utilizaban ellas, perdón, faldas largas. Pero hasta el siglo XX, principio del siglo XX, la mujer se le permitió utilizar pantalón, como va a ser en 1960, 1968. Antes las mujeres no podían utilizar pantalones. Bueno, aquí... espérenme. Ahorita les voy a compartir un video, nomás que está pasando una moto ahí y por eso no lo quise pasar, pero voy a compartir pantalla para ponerles un video, parte de un video sobre la danza del venado. Vamos a ver aquí, danza del venado. Yo lo tenía descargado, pero como tuve que reiniciar todo, pues se perdió. Bueno. A ver, aquí no alcanzo a ver si ya les estoy compartiendo, comenzar a compartir. Bueno, ahorita les comparto este video sobre la danza del venado. Esa la pueden encontrar ustedes en YouTube. Si vuelvo a pasar la moto le voy a quitar el audio, ¿no? Pero ustedes pueden ver esa danza del venado en otro momento en YouTube. Tenemos herencia tanto prehispánica como colonial. Esta herencia pues tiene que ver con todo eso que nos viene del pasado. Del pasado aquí en México nos viene tradiciones indígenas, nos viene tradiciones de la Nueva España. Y si se dan cuenta aquí en la imagen ya pueden ustedes ver. Aquí hay elementos indígenas y elementos prehispánicos en esta danza del venado. Voy a ver si se puede ver bien así, para que ustedes observen estos dos tipos de herencias que tenemos. Pues, si se dan cuenta en la imagen, vemos cómo este niño está vestido con la ropa tradicional indígena. Tenemos herencia prehispánica y herencia colonial. Una pregunta, ¿escucharon el video de la danza del venado? Pregunto. De todas maneras, si ustedes no lo alcanzaron a ver en otro momento, ¿lo escucharon? Ah, ok. Ok, sí, está bien. Ustedes en otro momento lo pueden ver. Incluso les voy a poner la liga, Les voy a poner la liga para que ustedes lo puedan ver en otro momento. Les decía, fíjense bien, la danza del venado es una herencia prehispánica, pero también tenemos herencia colonial. Ahorita les voy a poner la liga para que ustedes lo vean con calma. Es un video que dura 4 minutos. De hecho, si lo ven completo, pues no me afecta porque sería una reproducción que tendría. Está en mi canal. La danza del venado aquí en Sinaloa es una herencia prehispánica. Y la herencia colonial aquí en Sinaloa no tenemos, pero en el resto del país sí hay herencia colonial en las iglesias, en los cabildos, en los edificios.
Sí, en la danza del venado es una representación de que el venado baja a tomar agua, ¿ok? Es una representación indígena. Como les decía, les voy a poner aquí la herencia colonial. Herencia colonial aquí en Sinaloa no hay más que un pueblo que se llama Nío, en Guasave. Ellos tienen unas construcciones que datan del siglo XVI, siglo XVII, pero ya son unos templos que ya se están cayendo porque están muy viejos. Bueno, les voy a poner aquí herencia colonial. La encontramos en edificios del siglo XVI y XVII. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Para el jueves me estarían mandando las actividades 8 y 11, así como quedamos a través de su jefe de grupo o a través del correo. ¿Alguna duda? Aquí me aparecen Luis Omar, Carla Guevara, Luisa, Alondra, Dulce.